Bendiciones. 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 A ver quiénes se van conectando por ahí. Feliz inicio de semana. Muchas bendiciones para todos los que se van conectando. Estamos dando unos minutitos para que todos empiecen a conectar. Ayúdenme a compartir. Bendiciones, Ana Yancy. Muchas bendiciones. Qué hermoso. Eso, ya estamos ahí conectándonos. Déjenme aquí compartir en lo que ustedes se van conectando a otros grupos. Muchas gracias, mi amor. Voz profética, que yo sé que está por ahí, ya presente. Bendigo la vida de cada uno de ustedes también. Y gracias por estar aquí todos los lunes. Bendiciones, Lulú. A ver quién más está por ahí. Mientras usted va conectándose, ayúdeme a compartir para que así otras personas empiecen a conectarse. Aquí abajo estoy poniendo el link del canal para que puedan inscribirse en mi canal de YouTube y ahí puedan tener todas las enseñanzas, porque todas las enseñanzas están grabadas ahí en ese canal y usted puede, si se perdió alguna de las clases, se puede ir ahí al canal y puede ver todas las enseñanzas. Así que feliz inicio de semana para cada uno de ustedes. Bendiciones a todos los que se están conectando con nosotros. Estoy dando unos minutitos para que comencemos la escuela virtual que hacemos todos los lunes. Hoy tenemos un tema espectacular. Hoy vamos a hablar de cómo ser un templo de adoración. Y voy a hablar la diferencia de lo que es un templo y lo que es un altar. Muchas personas me han escrito sobre esto, así que hoy voy a estar hablando de este tema. Un abrazo a la distancia a todos los que se están conectando. Gracias por estar aquí fielmente todos los lunes conmigo en la escuela virtual. En la parte de abajo aquí acabo de añadir el link para que si usted no está inscrito en el canal de YouTube, pueda inscribirse en el canal de YouTube y así puede tener la escuela como uno de los playlists. Usted puede tener toda la escuela virtual que hemos dado desde el año pasado, comenzando marzo, cuando comenzó el COVID. Así que ya tenemos un año haciendo la escuela. Y nos ha ido muy bien, muchas palabras, muchas personas nos han escrito y bueno, pues ahí le pido a Dios que sigamos, ¿verdad?, en pie de guerra y que podamos estar y que usted pueda recibir, porque la idea de esto es que usted aprenda y que usted pueda recibir. Si usted es Viviana, bendiciones de Argentina, si usted es un ministro, si usted es un pastor, un profeta, lo que usted sea, pues que esto le pueda ayudar y obviamente de las enseñanzas que yo doy aquí, usted puede empezar a tomar notas y de esta manera usted puede también impartir a los suyos para que sea de bendición. Así que esto es una visión de reino, que estemos juntos expandiendo el reino de Dios sobre la tierra. Así que feliz inicio de semana para cada uno de ustedes. Y gracias por estar aquí conmigo todos los lunes en la escuela virtual que estamos haciendo. Así que ayúdame a compartir. Yo digo que el compartir en sus redes y en sus páginas es una manera de evangelización, donde podemos todos juntos evangelizar y expandir el reino de Dios sobre la faz de la tierra, siempre y cuando se esté enseñando la palabra de Dios, se esté enseñando la Biblia. Es una arma poderosa que podemos usar en estos tiempos para poder evangelizar
y poder estar dando la palabra a aquellas personas que tal vez no te escuchan cuando tú le predicas, aquellas personas que a lo mejor no entienden la Biblia, que no entienden la palabra, y este es el motivo y esta es la razón de que podamos estar aquí todos unidos en un mismo sentir. Ahora, el tema de esta noche, que es: seamos un templo de adoración. La semana pasada estuve enseñando sobre lo que es la adoración profética. Entendimos un poquito de que la adoración profética se produce cuando hay una conexión divina y cuando la persona puede estar metida con Dios en intimidad, donde la relación de esa persona y la intimidad de esa persona llega a un nivel y llega a una atmósfera donde esa adoración comienza a fluir, y entonces es lo que le llamamos profética, porque es una conexión del Espíritu donde la persona comienza a tener con el Espíritu de Dios y donde las aguas comienzan a moverse y esas aguas comienzan a sacudir, a sacar toda enfermedad, a romper toda adversidad, y entonces ahí es cuando vemos un fluir profético. Ahora, hoy vamos a aprender de lo que es seamos un templo de adoración, porque no es lo mismo yo decir voy a la iglesia que ser un templo de adoración. Un templo habla de una habitación, un templo habla de un lugar donde yo estoy encontrándome con Dios. Entonces, vamos a aprender hoy la diferencia de lo que es un altar y de lo que es un templo. Obviamente tú y yo somos ese templo de adoración, somos ese altar, porque muchos de nosotros todavía estamos en el proceso del altar, ¿verdad? Pero tenemos que llegar a ser ese templo donde habite Dios dentro de ese templo. Ahora quiero comenzar con Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3, bendiciones a todos los que se van conectando. Esdras capítulo 3, versículo 1, voy a empezar. Si una de mis hijas lo escribe por ahí. Esdras capítulo 3, versículo 1. Dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Escuche bien. Se juntó el pueblo, y quiero enfatizar aquí, porque esto es lo que hace realmente la adoración, y esto es lo que hacemos cuando estamos en la adoración. Se juntó el pueblo como un solo hombre en toda Jerusalén. Miren qué impresionante lo que puede hacer un cuerpo cuando está unido en adoración. Miren qué impresionante lo que puede hacer un pueblo, una ciudad, cuando podemos y tenemos la capacidad de unirnos como un solo cuerpo. Quiere decir, en nosotros no debe de haber divisiones. En nosotros no debe de haber mentalidades completamente opuestas. Cuando estamos hablando de un nivel de adoración, estamos hablando que nos juntamos todos como si fuera un solo hombre. Nos juntamos todos como si fuera una sola enfoque, una sola visión, una sola meta. Y dice la Biblia que esto sucedió en el pueblo, donde todo el pueblo se juntó como uno. Ahora, si yo me voy a Esdras capítulo 4, porque quiero que aprendamos hoy lo que es templo y altar. Esdras capítulo 4, versículo 1 al 3. Mírelo ahí. Esdras capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice: oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová de Israel. ¿Qué estaban haciendo? Edificando el templo de Jehová de Israel. Escuche bien, escuche bien. Dice: vinieron a Zorobabel y los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esardón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y Zorobabel y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros a casa de nuestro Dios, sino que a nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro y el rey de Persia. Ahora, ¿qué vemos que está sucediendo? Y les voy a explicar un poquito para que vean lo
que está sucediendo aquí con los enemigos de Judá y de Benjamín. La Biblia dice que ellos habían venido, pero la cautividad edificaba el templo de Jehová Dios. Escuche bien, ¿qué habla de cautividad? Y usted tiene que entender lo que es cautiverio. Cautiverio es cuando estamos prisioneros. La cautividad tiene que ver cuando usted está prisionero, usted está atado, usted está capturado por algo o por alguien. Eso es lo que se llama cautividad. Y dice la Biblia que este pueblo estaba en medio del cautiverio. Ahora, Dios los saca del cautiverio, pero para que le hicieran un templo donde él pudiera habitar para siempre. O sea, la promesa de Dios era, cuando ustedes sean libres de ese cautiverio, ustedes levantarán un templo para mí, pero yo voy a habitar para siempre en medio de ese pueblo. Una de las promesas de Dios a Israel era, levanten casa para mí y mi promesa es que yo habitaré ahí para siempre. Ahora escuche bien, levanten casa, levanten templo y yo ahí habitaré para siempre. La idea de Dios con el pueblo de Israel es que habitaran y levantaran un templo donde él pudiera estar en medio de esa casa. Ahora dice la Biblia que cuando ellos en el versículo 2 vivieron, edificaron, pero otros entonces le dijeron, vosotros también buscamos a otro Dios y él nos hizo que ofreciéramos sacrificio. En el versículo 3, Zorobabel le dice a los jefes de las casas paternas de Israel, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. ¿Qué pasa? Que al percibir los enemigos de Judá y Benjamín que pidieron participar en la obra de la reconstrucción, tenían un buen motivo, que era Zorobabel. Y las cabezas de las casas, dice la Biblia, que empezaron a declarar, ustedes no tienen nada que ver con nosotros para edificar casa a nuestro Dios, porque nosotros mismos, juntos, vamos a edificar para Jehová de Israel, tal como el rey Ciro y el rey de Persia nos había mandado. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, porque esto es algo bien poderoso lo que está hablando la Biblia aquí. Cuando hablamos de altar, hablamos de un lugar donde se hacen sacrificios. Pero cuando hablamos de un templo, hablamos de una habitación. Escúchame bien, porque esto es bien profético y bien poderoso. El altar era usado para que las personas hicieran algo para poder alcanzar la atención de Dios. Quiere decir que cuando ellos hacían un altar, ellos lo que estaban haciendo era captando la atención de Dios. Era como quemando un fuego, haciendo algo en la tierra para que Dios viera que estaban haciendo algo. Ahora, el altar era el lugar donde se depositaban los desechos, y eso lo vemos cuando se hicieron los tabernáculos. El altar es donde rompemos las cosas, pero es en el momento. En el momento que usted va a un altar y usted dice, yo me voy a liberar de esto y me voy a liberar de aquello, usted empieza a depositar desechos y ahí es donde usted empieza a romper cosas. Y es más fácil ser altar que templo. Wow, yo no sé si está entendiendo esto, déjeme ir para atrás. Un altar era algo para llamar la atención, pero un templo era la habitación. O sea que Dios le estaba diciendo a este pueblo, yo no quiero sacrificio, yo lo que quiero es una habitación. Porque el sacrificio es algo momentáneo. El sacrificio lo podemos hacer en un momento, pero la habitación debe ser eterna. Entonces, templo habla de habitación, que esa es la habitación de Dios. Es el momento que se convierte eterno. El templo solo lo llena Dios. Escúcheme bien, porque esto es poderosísimo. El templo solo lo llena Dios. Porque cuando hablo de que hay un templo y cuando Dios le dice, hagan templo para mí,
hagan casa para mí y yo habitaré en medio de ellos. O sea, Dios le está diciendo, yo no quiero un sacrificio, porque hoy tú puedes hacer el sacrificio, pero mañana te olvidas de lo que hiciste. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho sacrificios y decimos, yo no voy a fumar mañana, yo no voy a tomar mañana, yo hoy me libero? Y pasan 2 días y vuelves a lo mismo. Hiciste un sacrificio, qué bueno. Dios no quiere sacrificios. Dios quiere templos. Y el templo habla de una habitación. Por eso es importante tú entender que nosotros no solo debemos de ser un altar, porque el altar habla de los sacrificios. Y obviamente el ser humano todo el tiempo tiene que estar sacrificándose, sacando la carne, los deseos emocionales, las cosas que vivimos. O sea, Dios quiere que tú te conviertas en un templo. Él quiere esa habitación para él poder habitar dentro de ti. Entonces, templo es la habitación de Dios. Anote esto, templo es la habitación de Dios. Quiere decir que ese momento se convierte en algo eterno. Pero ese templo, el único que lo llena es Él. ¡Wow! Yo no sé si usted entiende esto. Esto es bien profundo. O sea, Dios quiere templos. Dios no quiere altares. Al diablo no le preocupan los altares. Escúcheme bien. Al diablo no le interesan los altares. A él le preocupan los templos. Porque es donde habita Dios. Porque en el templo hay sanidad, hay liberación, hay presencia. En el templo donde Él habita hay presencia. Y porque hay presencia, encontramos la sanidad, encontramos la liberación, encontramos cadenas rotas, encontramos el cautiverio que se acaba en el templo. Porque cuando estamos en el templo, estamos en su lugar. Por eso era que Dios le pedía al pueblo de Israel, hagan casa para mí y yo habitaré en medio de ellos. Ahora, si usted se acuerda, en los tabernáculos, en cada estación había algo que había que hacer. Quiere decir, estaba el lavacro, estaba el altar de los sacrificios, estaba el candelero, estaba el lugar santísimo, hasta llegar lugar santo y lugar santísimo. Entonces, habían estaciones. ¿Por qué Dios permitió que los tabernáculos tuvieran las estaciones? ¿Para qué? Para que el hombre se santificara, para que el hombre cambiara su mentalidad. Era para darle la oportunidad al ser humano de que cada estación que él visitara fuera la oportunidad para empezar algo de nuevo. Entonces, por eso es que cuando vamos al tabernáculo nos damos cuenta que no podíamos tener acceso al lugar santísimo si no habíamos pasado las estaciones anteriores. Teníamos que lavarnos las manos, teníamos que mirarnos en el espejo, teníamos que entregar aquel sacrificio, teníamos que llegar al lugar donde está el candelero, donde habla de los 7 espíritus de Dios, donde veíamos algo poderoso para tener acceso al lugar santo y al lugar santísimo, que era la presencia de Dios. Entonces nadie puede llegar al lugar santísimo si no estaba como estaban aquellos sacerdotes preparados en santidad. Ahora, ¿cuál es el problema que vemos hoy dentro de la iglesia? Muchos de nosotros queremos ser altares y con esto no me malinterprete, quiero que entienda la diferencia del altar. En el altar se llevan los sacrificios, en el altar se quiebra la esterilidad, en el altar es que quebramos, cambiamos. Pero de ahí tiene que haber una transformación donde yo pueda convertirme en un templo. Porque Dios quiere que nosotros seamos templos de adoración. En otras palabras, yo soy la iglesia. Y si yo soy la iglesia, yo soy el templo de Dios. Yo soy el lugar donde el Espíritu Santo mora.
Soy el lugar donde Él tiene que habitar. Por eso es importante que usted tiene que cuidarse con quién habla, con quién pasa tiempo, con quién usted está dedicando más tiempo. ¿Para qué? Para que usted entonces sea y esté preparado para esa presencia que va a llegar. Es importante que tu templo esté lleno de la presencia de Dios. Es importante que ese templo esté lleno de la sabiduría de Dios, que usted esté oyendo alabanzas, que usted esté oyendo adoración, que usted esté alimentando su templo, y aún el cuerpo de nosotros tiene que ser cuidado, porque es el templo del Espíritu Santo. Yo no sé quién está recibiendo esta palabra. O sea, Dios quiere templos. Dios no quiere altares. Al diablo no le preocupan los altares. A él, créame que a él no le interesan los altares. Él lo único que le preocupan son los templos. Porque en el templo es que está la plenitud de gloria. Ahora, Ageo capítulo 1, versículo 6, dice que en el año segundo del rey Darío, en el primer mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac. Y le dijo: he hablado al Dios de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, y el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Oiga bien, aquí se da cuenta de que todavía este pueblo estaba en el cautiverio. Todavía este pueblo no estaba preparado. En otras palabras, ese pueblo no había cambiado su mentalidad. Cuando nosotros no cambiamos la mentalidad, no nos podemos convertir en el templo. Cuando usted no ha cambiado y usted no ha dejado que esa carnalidad, esos pensamientos pecaminosos, esas ideas, esa injusticia, o sea, ¿cuántos de nosotros a veces vamos a la iglesia y simplemente vamos al altar, cerramos los ojos y estamos ahí, ay Señor, gracias Padre por otro día, y volvemos a la silla? O sea, no le damos como esa importancia, y esto fue lo que pasó con este pueblo. Fueron tantos los sacrificios y santos los sacrificios que se ofrecían, que ya para ellos eso era como tomarse un café con leche por la mañana, y discúlpeme que lo describa así. O sea, ya no le daban la importancia. Entonces, por eso Dios empieza a exigirle a los que estaban al frente, a Moisés, a Josué, y le hablaba que el pueblo necesitaba ser un lugar de habitación. Y ahí es donde empiezan entonces lo que le llamamos los tabernáculos. Entonces, dice el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, lo que está hablando aquí el profeta Ageo es el problema que tenemos muchos de nosotros. Es como que el profeta venga a tu casa y te diga, ¿sabes qué? Ya es tiempo de que esta casa esté llena de la presencia de Dios. Ya es tiempo de que esta casa tenga otras prioridades, pero esta casa está desierta. Y cuando el profeta Ageo le empieza a decir, esta casa está desierta, o sea, le dice, ¿sabes qué? Esta casa todavía está en cautiverio. Esta casa todavía no ha despertado. Esta casa todavía está en las cosas viejas del mundo. Esta casa todavía no ha querido cambiar. Y dice entonces en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, el profeta viene y le dice, ¿sabes qué? Si esta casa está desierta, usted tiene que ahora empezar a meditar y meditar bien en los caminos que usted está encaminando. Ahora me voy a detener un momento aquí, voy a hablarles y a explicarle o parafrasearle lo que le está diciendo el profeta Ageo. O sea, si en tu casa no hay presencia, usted tiene que detenerse un momento, usted tiene que meditar y tiene que mirar qué caminos usted está tomando. ¿Qué decisiones usted está tomando en su diario vivir? ¿Qué cosas está escuchando? ¿A quién le está creyendo? ¿Qué cosas son más importantes para usted que de lo que Dios ha hecho? O sea, ¿cómo estás caminando? Te estoy preguntando algo. ¿Cómo estás caminando? Estar en una iglesia no te va a liberar de la muerte o de la furia de la naturaleza. Escúcheme bien porque esto es poderoso. ¿Cuáles son tus prioridades?
La iglesia no salva a nadie. Quien salva es Jesucristo. Entonces, tus prioridades están hablando de qué tipo de iglesia eres. Si eres la iglesia del sacrificio o eres la iglesia del templo. En otras palabras, el profeta Ageo le está diciendo, medita en tus caminos, examina qué estás haciendo hoy día, examina tu tiempo libre, examina las cosas que has aprendido. No es lo mismo yo escuchar una enseñanza que se me entre por un oído y se me salga por el otro, que escuchar una enseñanza que me hable en el espíritu y esa enseñanza me haga reanimarme, me haga cambiar de parecer, me haga ver las cosas de otra manera y que yo pueda decir, wow, qué diferente veo las cosas. Porque si tú quieres seguir siendo un altar de sacrificio, perfecto, no hay pecado con eso, pero hay que subir otro escalón. O sea, yo solo no tengo que ser un altar, yo tengo que ser un templo de adoración. Porque si yo quiero que el Espíritu Santo habite en mi vida, yo necesito ser un templo. Vamos, diga conmigo, yo quiero ser un templo. O sea, ¿qué consecuencias hay cuando te olvidas de ser un templo y eres un altar? ¿Qué consecuencias hay? Mira lo que dice la Biblia en el versículo 6. Sembráis mucho y recoges poco. Sembráis mucho, pero recoges poco. Coméis y no te sacias. Bebes y no te quedas satisfecho. Wow, wow, wow. Vestís y no te calentáis. Y al que trabaje a jornal, recibe su jornal, es como un saco roto. Wow. O sea, estas son las consecuencias. Cuando yo decido ser un altar, esto es lo que empieza a suceder. O sea, yo como y no me voy a saciar. Yo bebo y no me voy a quedar satisfecho. Me visto y no estoy satisfecha. O sea, y el que trabaja todo lo que gana está como en un saco roto. Como en un saco roto. ¿Sabes por qué? Porque tu mentalidad no cambia. Tu manera de pensar no cambia. Entonces sigues con los mismos pensamientos. Sigues con tu mismo ritmo de vida. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué cosas estás haciendo para que tú cambies? ¿Qué cosas, qué decisiones, qué prioridades? La Biblia te dice, siembras mucho y recoges poco, porque no haces lo que Él te dice que hagas. O sea, tenemos que aprender a edificar la casa de Dios, pero con las instrucciones de Dios. No es que tú vengas a dar para comprar a Dios, es que tú seas un templo. Voy a decir algo, no es que vayas a la iglesia el domingo, no es el hecho de que tú vayas a la iglesia. Es bueno que vayas a la iglesia, pero ¿con qué actitud vas a la iglesia? Si no tienes adoración, si no le das al templo lo que él necesita. Yo no sé quién está entendiendo eso. Por eso en el versículo 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Saben lo que el profeta estaba diciendo aquí? Medita, medita significa despierta, examínate, ¿qué estás haciendo? Porque si tú estás sembrando y no estás cosechando, estás con un saco roto. ¿Por qué? Porque no le das la atención, no estás haciendo las cosas con amor, no estás haciendo las cosas con pasión. ¿De qué te vale ir a la iglesia el domingo si cuando sales estás renegando, estás peleando, estás haciendo lo mismo o peor de lo que estabas haciendo? Entonces, ¿qué tenemos que aprender hoy, iglesia? Tienes que aprender a poner a prueba tus pensamientos. Tienes que mirar cuál es tu conducta. Tienes que mirar cuáles son tus motivaciones. Wow. Yo no sé si usted entiende esto, por Dios. Haga una reflexión. Cuando usted va a la iglesia, ¿cuál es su motivación? ¿Cuáles son tus sueños? O sea, si yo soy un templo, yo tengo que valorar ese templo. Yo tengo que darle a Dios lo que Dios se merece. Tengo que darle la mejor adoración. Siendo un altar, son cosas momentáneas. Por eso es que al altar se trae cualquier cosa, ¿verdad? Es como decir, trae un sacrificio y traían cualquier cosa. Y el pueblo de Israel no entendía. Y Dios tenía que hablarle.
Y Dios tenía que decirle por medio del profeta Ageo, necesitan cambiar de mentalidad, necesitan cambiar de pensamiento. ¿Cuáles son tus conductas? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué haces cuando llegas a la casa de Dios? Porque si yo llego y yo digo, bueno, yo solo vengo a cantar, perdóneme, usted es un altar, pero usted no es un templo. Porque el templo es el que deja que habite Dios en él. Oiga bien, porque esto es bien diferente, esto es bien poderoso. Cuando usted tiene la perspectiva de que usted es un templo y no un altar, usted no hace cualquier cosa. Porque el altar es momentáneo, el sacrificio es momentáneo. Cuando usted llega a otro nivel del altar, usted se convierte en un templo. Un templo, ¿cuál es? La habitación de Dios. Un templo, ¿qué es? La bendición de que Dios va a habitar en medio nuestro y que Dios no se va a apartar de nosotros. Ahora, cuando tú preparas un templo, dice el versículo 8, subir al monte, traer madera, reedificar la casa y yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Wow, wow, wow. Escuche bien, qué tremendo. Cuando tú preparas un templo, Dios te dice, prepara la casa porque yo voy a poner en ella mi voluntad. Wow. Examínate hoy si tu casa o tu templo está bajo la voluntad de Dios. Y ahí es donde te das cuenta si eres un altar o eres un templo. Madera, ¿qué habla la madera? Cuando le dice subir al monte y traer madera. Cuando habla de madera, habla de disposición, habla de determinación, habla de talento. Eso habla de madera. Cuando le dice suban al monte, traigan madera, vamos a reedificar la casa. Yo voy a poner mi voluntad en ello y seré glorificado. ¿Qué está hablando? Traigan su disposición, traigan su talento, traigan su determinación. Yo voy a habitar, yo me voy a glorificar. ¿Por qué? Porque es mi voluntad. O sea que Dios quiere determinación, Dios quiere disposición, Dios quiere talento. Escúcheme bien porque esto es bien importante. No es como venir y cantar y venir y hacer algo. No, Dios quiere una determinación. Por eso es que el que está determinado, aunque tenga dolor de cabeza, aunque tenga dolor en la espalda, aunque tenga lo que tenga, no va a ser una excusa, un impedimento. ¿Por qué? Porque él o ella saben que ellos son el templo del Señor. Y donde quiera que ellos estén, Dios será glorificado. Wow, wow. Yo no sé si usted entiende esto. Esto es bien poderoso. Por eso es que dice en el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco. Y yo disiparé en un soplo. Porque dice el Señor, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Está oyendo? O sea, Dios está hablando claro. Dios está diciendo, perfecto, que vayas a la iglesia. Perfecto. Mire, puede traer la madera, pero si no traes la disposición, si no traes al talento, si no vienes con la determinación correcta, si no vienes con esa determinación correcta, por cuanto mi casa está desierta y corres por tu propia casa. O sea, como que yo vaya, entro a la iglesia, pero entro a la iglesia y es como si no entrara. Es como cuando yo voy a la iglesia, oigo la prédica, oigo las alabanzas y no pasó nada. ¿Por qué? Porque la casa no está reedificada, porque el templo no está preparado. Porque el templo no tiene talento, el templo no tiene disposición. Wow, 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 wow. O sea, Dios le estaba diciendo a esta casa, el problema de esta casa es que cada quien busca lo que quiere. Por eso le dijo claramente, cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Cómo te puedes llamar iglesia si quieres hacer lo que tú quieres y no lo que Dios quiere? ¿Cómo te puedes llamar templo si su presencia no habita ahí? Porque corres cuando quieres hacer tus cosas. Es como darle las prioridades
Le das la prioridad a aquello que te dijeron, le das la prioridad al problema, le das la prioridad, pero no te olvidas de que Él es la prioridad en tu vida y que tú debes ser determinado. Tienes que ser una persona determinada, determinante, para que tú puedas tener la disposición de dejar a Dios que sea Él el templo y que la voluntad de Dios esté en tu templo, porque tú y yo somos el templo. Dice el versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra. Detuvo los frutos y llamó sequía a esta tierra, sobre montes, sobre trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo de la tierra que produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¡Wow! Cuando somos altares, se detiene la lluvia. Cuando somos altares, se detienen los frutos. Cuando somos altares y corremos a lo que nosotros queremos, se detienen las bendiciones de Dios para nosotros. Ya no podemos ser igual, ya no caminamos igual, no percibimos igual. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Satiel, Josué, y le dijo todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como había enviado su Dios. Temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviando a Jehová, habló por mandato de Dios al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea, alguien necesita oír la voz de Dios. Y de la manera que alguien necesita oír la voz de Dios es siendo un templo. Cuando tú eres un templo, que tú haces la voluntad de Dios. Cuando tú eres un templo que escuchas la voz de Dios. Cuando tú eres un templo que tú haces a un lado las cosas que pueden ser segundas o terceras y empiezas a tomar la prioridad de Dios. Por eso dice entonces el versículo 14, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea, ¿qué hizo Dios? Despertó el espíritu. ¿Qué tiene que hacer la iglesia hoy? Despertar el espíritu. Despertar en el espíritu. En este tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Que se despierte el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué. Que se despierte el espíritu que está dormido. Cuando somos templo, hay que tener una promesa de Dios. Algo tiene que suceder. Cuando somos templo, tenemos que ver puertas abiertas. Cuando somos templo, tenemos que ver la lluvia fresca. Cuando somos templo, tenemos que ver el fruto. Tenemos que ver la mano de Dios. Tenemos que ver la unción de Dios a nuestro favor. Por eso es que tienes que despertar en este tiempo. Por eso es que entonces Ageo 2, capítulo 1 al 9, dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel. Porque fíjate, todo esto era con Zorobabel. Habla ahora a Zorobabel y a Josué y al resto del pueblo. Y dice el versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¡Oh! No es ella como nada delante de vuestros ojos. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué. Vamos, diga conmigo, me voy a esforzar, me voy a esforzar, me voy a esforzar. Dice, y cobra ánimo. Cobrad ánimo, pueblo todo de esta tierra. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de nosotros. No temáis. Oiga lo que dice, no temas, vamos, cobra ánimo, despiértate. El Señor está contigo, el Señor ha hecho pacto contigo. Por eso dice en el versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco lo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Vamos, ¿quién está aquí hoy que puede decir, Señor, llena mi casa de tu gloria? Llena mi casa de tu gloria. Porque ha dicho el Señor de los ejércitos, mía es la plata, mía es el oro. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. ¡Wow!
Entonces, ¿qué aprendemos? Cuando somos altares, simplemente hacemos un sacrificio y ya. Pero cuando somos una habitación, nos preparamos. Somos personas determinantes. Somos personas que decimos, ¿sabes qué? Yo quiero que habite la presencia de Dios. Yo no quiero ser un altar. Yo quiero ser un templo donde mi casa tiene que estar llena de la gloria de Dios. Por eso fue que él profetizó y dijo, la gloria de esta casa, ¿quién la ha visto? ¿Quién la ha visto? Pues no será nada comparada. La gloria de esta casa será mayor que la primera. O sea, Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Cuando ustedes salgan del cautiverio, cuando ustedes cambien sus metas, cuando ustedes cambien su mentalidad, cuando cambien sus pensamientos, cuando me pongan a mí primero, cuando vean las cosas de otra manera, entonces mi casa será llena de su gloria. Por eso cuando hacemos una habitación, es para que la voluntad de Él esté en nosotros. Pero ¿cuál es el refrigerio que viene? O sea, Él va a llenar tu casa. Él va a llenar tu casa. Él va a llenar tu casa. Y la gloria será vista. Escúcheme bien. Dios está buscando templos. Dios está buscando casas. Dios está buscando lugares donde la gloria será vista. Entonces yo no sé cuántos de los que están conectados conmigo, habrá alguien aquí que me quiera pasar a decir, de altar voy a hacer un templo. De un altar voy a hacer un templo. O sea, yo no quiero ser un altar donde voy y pongo sacrificios y ya. No, yo necesito ser un templo. ¿Por qué? Porque un templo tiene compromiso. Un templo tiene determinación. Un templo tiene, mire, una visión. Es una persona enfocada. Un templo habla de compromiso. Y cuando estoy hablando de un templo, estoy hablando de un lugar para que Dios habite. Un lugar donde va a estar la presencia de Dios. Hay muchos altares, pero muy pocos templos. ¡Wow! Por eso es que la Biblia dice que durante la gobernación de Zorobabel también se atendieron las necesidades de los levitas, los cantores, los porteros recibieron su porción según la necesidad que había. Dice Nehemías capítulo 12, 47, y todo Israel en los días de Zorobabel, en los días de Nehemías, daban alimento a los cantores, a los porteros en su día, consagraban a sí mismos las porciones a los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón y se levantan y se despiertan. O sea, usted tiene que ser un templo, amado y amada que me escucha. Dice la Biblia que Zorobabel se levantó para consagrarse para Dios. Límpiame, Señor. Tenían una mentalidad completamente diferente. Ellos decían, Señor, límpiame, restáurame, cambia mis pensamientos, cambia mi mente. Porque hay gente que no puede accesar a la adoración profética. Porque hay gente que no puede adorar porque están en cautiverio. Y este era el problema que había en Zorobabel. Este era el problema que había donde estaba Josué, donde estaba el profeta Ageo, donde Dios le estaba hablando. Necesitan cambiar, necesitan ver mi mano poderosa, pero de la única manera que yo voy a poder hacer algo es cuando el Espíritu de Dios encuentre morada. Y ese es el problema que hay en nosotros, que no tenemos un lugar donde el Espíritu de Dios pueda habitar. Por eso es que se necesita, mire, se detiene la lluvia, se detiene los frutos, todo se detiene. Pero cuando hay un templo, cuando hay alguien adorando, porque este fue el caso de Noé, Noé no era un altar, no era un templo, No era un templo, porque si hay algo que tú tienes que entender, es que cuando tú eres un templo, tú vas a ser más atacado. Porque en ti hay determinación, porque en ti hay compromiso. Entonces el enemigo te va a tratar de zarandear. El enemigo te va a tratar de confundir. Y por eso fue que entonces Dios, probando el corazón de Noé,
le dijo a Noé, vas a levantar un arca para mí. En el momento que Noé decidió levantar esa arca, Noé dejó de ser un altar. Noé dijo, yo voy a levantar casa para Dios. Yo voy a levantar un lugar para que la presencia de Dios habite. Por eso fue que en el tabernáculo Dios le dijo, levanten casa para mí y yo habitaré en medio de esta casa para siempre. Escuche bien, para siempre. O sea que la promesa de Dios todavía hoy está, mire, vigente. Donde Dios te está diciendo, levanta casa para mí. Y si tú levantas casa para mí, yo voy a hacer mi presencia, mi gloria va a habitar dentro de esa casa. Porque tu casa tiene que ser reedificada. Y hay muchas de las casas que no han sido reedificadas. Por eso es que este pueblo, dice la Biblia que el profeta se dio cuenta y dijo, ¿sabe qué? Todavía no ha llegado el templo de esta casa. Todavía no ha llegado. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo proféticamente. ¿Sabes por qué tú no has recibido lo que tú quieres? Porque todavía tu casa, tu templo, no ha sido dedicado completamente a Dios. Entonces, cuando las cosas no son dedicadas completamente a Dios, Dios no puede habitar completamente en él. Dios no puede hacer negociaciones con gente que tiene un pie adentro y otro afuera. O eres o no eres. Por eso cuando vino el profeta Ageo y dijo, la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera, era porque el profeta ya estaba viendo que esta gente estaba saliendo del cautiverio. Esta gente estaba dispuesta a cambiar. Y como ellos estaban dispuestos a cambiar, iba a haber una gloria mayor. Porque la gloria empieza a habitar donde hay un lugar que se adore. La gloria, acuérdese una cosa, es más fácil ser un altar que un templo. ¡Wow! Es más fácil ser un altar que un templo. Porque un altar es un momento. Un altar es algo pasajero. Pero cuando yo estoy hablando de un templo, yo estoy hablando de sacrificio. Yo estoy hablando de determinación. O sea, cuando Noé levantó el arca, Noé levantó una habitación para Dios. Y cuando él levantó esa arca, él decidió a estar enfocado. Él decidió a estar, mire, determinante. Una persona determinante, no cualquiera la va a mover. Un templo es una habitación de Dios que se convierte en algo eterno. Recuerde, un templo lo llena Dios. Wow. Un altar no lo puede llenar Dios porque en el altar hay sacrificios. Entonces en el altar se depositan muchas cosas. En el altar se saca, se sale. Pero un templo lo llena Dios. Un templo es el lugar de su casa. Dios no quiere. Dios no quiere altares. Dios quiere templos. Porque en un altar a veces vemos lo que se llama la religión, la idolatría, donde yo veo a Diosito y por eso me porto bien. Tengo la cruz y por eso no. Dios quiere una habitación. Y para hacer una habitación, nosotros tenemos que empezar a limpiarnos. Y nosotros tenemos que empezar a decirle, Señor, llena mi corazón, llena mi corazón. Porque recuerden, en el altar se depositaban los desechos. En el altar eran usados para que las personas hicieran algo. Pero que el altar, ¿cuál es el significado del altar? La atención a Dios. Por eso Ana, cuando llegó al altar, ella tomó la atención de Dios. Wow. Dice la Biblia que Ana llegaba todos los días a adorar a Dios. Pero ella, cuando alcanzó la atención a Dios, Ana llegó a otro nivel. Y el otro nivel de Ana se llama templo. Ya Ana convirtió su vida en un templo a Dios. Por eso cuando ya Penina la juzgaba, Penina la criticaba, Penina la irritaba, a Ana no le sucedía nada. ¿Por qué? Porque ya Ana no era un altar, sino que era un templo.
Y nosotros en el mundo espiritual somos un templo de adoración. Somos un lugar de adoración. Quiere decir que tu templo le da lugar a Dios para que él habite. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él viene, entra, pero Él llega. Eso es como cuando tú llegas a la casa de alguien, te sientas en un lugar, pero empiezas a gobernar todo lo que está a tu alrededor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestro corazón. La voluntad de Dios comienza a caminar en nuestra vida. Y la voluntad de Dios comienza a hacer en nuestra vida lo que Él quiere. Por eso es importante entender que cuando somos un templo, el Espíritu de Dios es el que está habitando en nosotros. Entonces, a Él ofrecemos sacrificios. A Él ofrecemos sacrificios. ¿Por qué? Porque nuestra vida está llena de sacrificios. Cuando yo me levanto en la mañana, si mi carne no quiere adorar, es un sacrificio, porque yo tengo que decirle a mi carne, no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. Es como hablarle a la carne, dejar que ni los pensamientos ni los sentimientos me van a dar órdenes, sino que es el Espíritu de Dios que da órdenes a mi espíritu. Entonces, cuando usted cambia la mentalidad, usted entonces se va a preocupar más por su templo. Porque hay gente que llega a ser tan obesa que no se preocupa por su templo. Y sabe que el dulce hace daño y siguen comiéndoselo. Y saben que aquello hace daño y siguen comiéndoselo. Porque ya no se preocupan por su templo. Y la Biblia dice claramente, no ignoréis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. En el templo hay sanidad. En el templo hay liberación. En el templo hay presencia. En el templo se rompen las cadenas. En el templo habita el Espíritu de Dios. Por eso es importante que usted entienda que el tiempo no ha llegado. Porque a veces la casa está desierta. Yo no sé cómo está tu casa. Y cuando hablo con tu casa, estoy hablando de tu templo. ¿Cómo está tu casa? Porque este fue el problema de la iglesia de Israel, donde ellos tenían la casa desierta. O sea, ¿cómo estás caminando? Si estar en una iglesia no quiere decir que vas a ser sano, vas a ser limpio, porque si tú no pones la disposición y no pones la voluntad, nada puede suceder. Pero ¿qué estás haciendo? Porque cuando te olvidas de ser un templo, eres un altar como en un saco roto. Cuando no tienes las prioridades correctas, te olvidas de quién es Dios. Cuando no tienes las prioridades correctas, pierdes el enfoque. Cuando no tienes la prioridad correcta, dejas de ser un templo y te vuelves un altar que empiezas a rodar por donde quiera. Por eso vemos a tanta gente que eran intercesores, gente que realmente estaba con las cosas del Señor y ahora no están haciendo nada porque se volvieron altares, andan rodando para aquí y para allá y se olvidaron que son el templo y son la habitación de Dios. Pero es una de las promesas en Ageo, en el versículo 8, él le dijo, suban al monte, traigan la madera, vamos, empiecen a reedificar el templo. La madera habla de la disposición, de la determinación. Tiene que haber trabajo, tiene que haber sacrificio, tiene que haber, tiene que haber pasión para las cosas. Cuando empezamos a hacer algo, terminémoslos. Pero no empieces algo y no lo termines, porque no vas a ser un templo para Dios. Y la promesa de Dios es, suban al monte, traigan madera, reedifiquen mi casa y yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¡Wow! O sea, Dios está diciendo, si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo, yo voy a poner en ustedes mi voluntad y yo voy a glorificarme en medio de esa casa.
Vamos a ver milagros. Yo no sé si usted entiende esto proféticamente. Si usted prepara su habitación, estoy hablándole a usted que me está viendo. Si usted prepara su habitación, pastora, ¿qué me está diciendo? Prepare su casa. Vamos, prepare su mente, su espíritu, su cuerpo, su alma. Prepare, haga como Ana. Ana sabía que ella iba a traer un hijo al mundo. Ana sabía que Penina, Elcana, Elí iban a ser aquellos estorbos que iban a venir sobre ella. Pero Ana sabía, ella estaba segura, porque cuando tú caminas en la voluntad de Dios hay seguridad. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, tú estás segura. Tú entiendes de que Dios está contigo. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, no hay miedo, no hay palabras que te detengan, no hay nadie que te diga lo contrario. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, dice la Biblia que ahí estás bajo la sombra del Omnipotente. Hay una cobertura sobrenatural. Por eso es que en Ageo, en el versículo 8, le dijo: suban, busquen madera. Suban, busquen madera, reedifiquen mi casa. Vamos, Dios te está diciendo en este día: reedifica la casa. Vamos, empieza en la oración. Dejaste de orar, ponte a orar. Dejaste de oír música cristiana, ponte a oír música cristiana. Dejaste de hacer lo correcto, vuelve otra vez a hacer lo que yo te había mandado a hacer. Yo pondré mi voluntad, dice el Señor, y yo voy a ser glorificado. Oiga, cuando usted se vuelve un templo, la gente que lo ve va a decir: wow, está llena de la presencia, está lleno de la presencia. Jesús era un templo. Jesús caminaba, era un templo. Por eso Dios habitaba en la vida de Jesús. Dios habitaba con Jesús. La voluntad de Jesús estaba con el Padre. Él se entregó, pero solo al Padre. Wow, wow, wow. Yo no sé si usted entiende esto. Aprenda a entregarse a la voluntad del Padre. No se entregue a la gente. La gente lo va a traicionar. La gente va a hablar. La gente lo va a murmurar. Entréguese a la voluntad de Dios. Camine en la voluntad entera de Dios. Cuando alguien hable de ti, simplemente di: Señor, están hablando de mí. Aprende la unción de Nehemías. Nehemías, cuando sabía que Sanbalat y Tobías hablaban de él le decía: Señor, tú me mandaste aquí. Señor, yo escuché tus instrucciones. Señor, se están metiendo conmigo. En otras palabras, Nehemías estaba limpiando las manos. Nehemías le estaba diciendo: Señor, si yo me estoy encargando de tu negocio, tú te vas a encargar de los que se levantan contra este negocio. Y algo que la iglesia tiene que aprender a hacer es hacer un templo de habitación, de adoración. Usted tiene que aprender a cuidar su templo. Cuide su templo. Cuide lo que usted escucha. Cuide lo que usted ve. Cuide las cosas que le rodean. Cuide las alianzas. Cuide con quién pasa tiempo, a quién escucha, con quién está pasando tiempo. O sea, todas estas cosas van a influir, van a dañar su templo. Por eso llegó un momento en que Zorobabel le dijo a Israel: ¿sabe qué? Estas casas están desiertas. Estas casas no ha llegado el tiempo para ellos. Cuando no llega el tiempo a tu vida es porque tú estás desierto. Cuando no llega el tiempo a tu vida es porque ya no puedes. O sea, estás pasando por un momento que todo lo que has recibido lo has echado a la basura. Ya no puedes ser igual. No cambias. Eres de la misma manera. No cambias tu mentalidad. No eres determinante. No eres una persona enfocada. Amada iglesia que me escucha, seamos templo de adoración. Seamos templo de adoración. Cuídate de lo que te rodea. Cuídate. Cuida ese templo. Es como si tú celaras el templo y tú tienes que decir: no. Yo no voy a dar lugar al chisme. Yo no voy a dar lugar a las cosas que me van a dañar mi templo. No. A mí me ha costado muchos años. A mí me ha costado muchos años este templo para yo dejar que cualquiera me venga a engañar, para que cualquiera venga a hablar una mentira. A mí me ha costado mucho mi templo.
Este templo es donde habita Dios. Y si Dios habita en este templo, nada ni nadie me puede robar esa gloria y esa presencia. Por eso es que la promesa de Dios es: preparen casa. Suban al monte, busquen madera, reedifiquen mi casa. Yo pondré en ella mi voluntad y yo seré glorificado. Suban al monte, reedifiquen mi casa. Vamos, busquen madera, busquen madera, busquen madera. ¿Saben lo que significa busca madera? Disponte corazón, vamos, ponte la disposición, la disposición, la disposición, la determinación, la disposición y determinación. Va a hablar de la habitación que vas a tener hoy. Si no tienes determinación y no tienes disposición, nunca vas a tener una habitación. Por eso cuando tú eres una habitación de Dios, donde quiera que tú vas, estás en adoración. Donde quiera que estás, levantas el altar de adoración. Yo no sé, yo por ejemplo, les voy a hablar de mí. Yo en mi casa, yo tengo una bocinita de adoración todo el tiempo. Y eso está todo el tiempo, todo el tiempo. Yo me voy de mi casa y la bocinita se queda encendida en adoración, en adoración. Me voy a mi carro, enciendo la adoración. Estoy en mi oficina, enciendo la adoración. O sea, en otras palabras, ¿qué estoy haciendo? Estoy cuidando la habitación de Dios. Estoy manteniendo esa habitación en las olas del río de Dios. Estoy caminando en la voluntad de Dios y estoy dejando que Él sea glorificado en mi vida. Wow. Usted hoy tiene que decidir a tener determinación y disposición, porque esto le va a llevar a usted a otro nivel. Esto lo va a llevar a usted a otro nivel donde usted va a entender los tiempos. Y donde su casa nunca va a estar desierta, porque va a estar llena de la presencia de Dios. Por eso es que Ageo 2 dice: la gloria de esta casa, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Vamos, yo no sé si usted hoy se anima a decretar y a profetizar: la gloria de mi casa será mayor que la primera. La gloria de mi casa, lo que está sucediendo en mi templo, en mi casa, porque si usted está lleno de la presencia, donde quiera que usted vaya, usted va a impartir esto. Entonces la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera. Si antes yo buscaba, ahora voy a buscar más. Si antes estaba comprometida, ahora me voy a comprometer más. Yo voy a tener disposición, voy a tener determinación, porque yo quiero una habitación para Dios, para que entonces mi voluntad sea su voluntad y Él pueda ser glorificado en mi vida, en la de mi familia y en la de mi generación. Por eso es que usted tiene que aprender a caminar en pos de lo que el Señor le está hablando. No se detenga por nada ni por nadie. Cuide su templo. Cuide todo lo que ha aprendido, todo lo que le ha costado tantos años. No deje que nada ni nadie se lo robe. No, ningún chisme, ninguna murmuración, ningún comentario. El propósito del enemigo es quebrarnos. El propósito del enemigo es sacarnos del plano. El propósito del enemigo es que usted deje de adorarlo. Pero cuanto más problemas tenga, adórele, adórele, adórele. Tome la determinación hoy de adorarle. Tome la disposición de adorarle. Y usted va a ver qué grandes cosas y poderosas el Señor va a hacer en su vida. Cuando usted deje de ser altar y se vuelva un templo para el Señor. Un templo que va a edificar, un templo que va a saber lo que va a hablar, un templo que va a saber lo que va a mirar, un templo que va a llegar y la gloria de Dios va a llegar a ser impartida, un templo que la gente lo va a mirar y va a pasar como Jesús, que lo seguían. Jesús no tenía que hablar, a Jesús lo seguían. ¿Por qué? Porque había una gloria sobre él mayor. Por eso esta noche usted tiene que determinarse a ser el templo de Dios. Vamos, dígalo conmigo: yo voy a ser el templo de Dios y la gloria de mi casa será mayor que la primera. Vamos, declárelo. Diga: la gloria de mi casa será mayor que la primera. La gloria de mis hijos, la gloria de mi marido, la gloria de mi casa. Se va a ver una bendición tan grande sobre tu marido, sobre tus hijos, sobre todo lo que te rodea. Va a haber una gloria tan grande que usted va a decir: wow, Señor, tú estás siendo glorificado.
Por eso es que estamos en los tiempos de gracia, donde tenemos que decir hasta aquí nos ha traído el Señor y tenemos que ser agradecidos. Dele gracias a Dios por la palabra, dele gracias a Dios por todo lo que está pasando, dele gracias a Dios porque tiene vida, dele gracias a Dios porque cosas sobrenaturales van a suceder, dele gracias a Dios porque Él lo ha guardado, dele gracias a Dios porque viene una gloria mayor sobre tu casa, porque hoy te decides hacer una habitación y no un altar. ¡Ja! Hoy te decides hacer una habitación de Dios determinante y dispuesto a lo que el Señor esté hablando. Y usted va a ver que las cosas que van a suceder sobre su vida van a ser sobrenaturales. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Espíritu Santo de Dios, yo te pido ahora, Espíritu Santo, que seas tú, Dios, cambiando toda mente, que seas tú, Dios, ministrando cada corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo, venimos declarando, Señor, que tú rompes todo cautiverio, tú quitas toda mentalidad contraria al propósito tuyo. Señor, hablamos que estas casas se van a reedificar, que estas casas se van a levantar, que estas casas, Señor, caminarán bajo tu voluntad y tú podrás ser glorificado, Señor. Profetizamos en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Profetizamos lo que dijo Ageo, Señor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En esta hora profetizamos que la gloria de nuestras casas será mayor, que la gloria de nuestra familia será mayor, que la gloria tuya, Señor, estará con nuestra vida. Tu voluntad caminará en pos de nosotros, Señor. Hoy hablamos disposición, hoy hablamos talento, hoy hablamos determinación, hoy hablamos confianza para llenar tu habitación de tu presencia y para que seas tú llevándote la gloria y la honra en todo lo que hacemos, Señor. Padre, guarda a tus hijas, guarda a tus hijos, Señor, y en esta hora rompemos todo cautiverio, todo mentira del enemigo ahora se seca en el nombre poderoso de Jesucristo y declaramos que una gloria mayor cae sobre la vida de ellos, Señor, y que estas casas van a ser llenas de tu gloria, Señor. Yo declaro que del norte, del sur, del este, del oeste, Señor, tú envías una gloria sobrenatural. Se rompe todo estupor, se rompe toda esclavitud, se rompe toda enfermedad, que algo sobrenatural va a suceder en la vida de cada uno de tus hijos que están conmigo en esta hora, cada una de tus hijas, Señor, y los que van a conectarse luego, Señor. Padre, te serviremos. Te honraremos, nos dedicaremos a ti, Señor. Y hoy tomemos una determinación de adorarte porque somos tu templo, Señor. En el nombre poderoso de tu amado Jesucristo y la iglesia de Dios dice amén, amén y amén. ¿Cuántos recibieron esta poderosa palabra? Yo sé que es un tema que tuviéramos que estar toda la noche, pero bueno, damos gracias al Señor por la vida de ustedes. Ayúdenme a compartir. El día viernes espero las mujeres aquí a las 7 de la noche, Mujeres en Pie de Guerra, y el próximo lunes que estaremos en otra clase de la escuela virtual. Recuerden, váyanse al canal de YouTube que está aquí, el enlace en la parte de abajo, y suscríbanse a mi canal para que podamos estar haciendo muchas cosas que queremos hacer y proyectos que Dios ha puesto en nuestro corazón para bendecir a las naciones. Así que bendigo la vida de cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí conmigo. Feliz inicio de semana. Declaramos y profetizamos en el nombre poderoso de Jesucristo que en esta semana el Señor te va a sorprender, que el Señor te va a bendecir de manera sobrenatural y que será el Señor haciendo grandes maravillas en tu vida, en la de tu familia, porque eres la habitación de Dios, eres el templo del Dios eterno. Así que muchas gracias a todos, un abrazo virtual a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.